Bueno, ahora sí, mi gente. Hoy estoy sumamente feliz porque tengo en el set de este espacio a una de las actrices más bellas de este país, diría Ay, yo. Además, alguien a quien yo quiero muchísimo y que se ha ganado mi cariño, mi respeto y admiración desde hace ya algún tiempo. Bienvenida entonces, Dalia ay, Yagüe, mi a este amor, podcast del HS. gracias. Yo tengo muchas preguntas que hacerte, Ay, Dios. pero la pregunta que más me han pedido los seguidores del podcast a través de redes sociales es ¿quién mató a Silvia? Tú sabes que esa pregunta no puede faltar, ¿no? Esa es la pregunta que me viene persiguiendo desde que mataron a Silene hace unos cuantos meses ya. Pero Yo tengo una duda, ¿se puede decir? Esas cosas se no, pueden decir. no, eso no se puede ¿Ustedes firman decir. algún contrato o Sí, algo? claro, por supuesto, el contrato en la casa productora antes de comenzar a grabar la novela dice muy claramente que no se puede decir absolutamente nada. Yo quiero comenzar con esto. Bueno, tengo una productora Ibis que es maravillosa y me consiguió estas fotos acá. Ay, Una Dios foto en mío, blanco y negro. ¿de dónde ustedes sacaron? Bueno, tú sabes que nosotros. Lo que me llama la atención es que aquí tienes 13 meses, Dalia, me dijeron. Un añito, Un exacto, añito. sí. Esto fue la víbora, donde naciste. Esa foto es en el parque que está frente a mi casa. Ya. Exacto, Y en las Parque manitos tienes Cortina. algo que son hojas secas, me decías. Sí, porque a mí me encantan las hojas secas. O sea, es algo que me imagino que desde mi niñez, en esa foto están con las hojas secas. El ruido de las hojas secas me encanta. Y hoy por hoy, sabes, ver un montón de hojas secas y ir a donde están y pisarlas y sentir el sonido es algo que me da mucha energía y me gusta y me relaja y, y que me encanta. Es algo que no he dejado de hacer nunca. Esta niña siempre, bueno, con un año no, pero a medida que fuiste creciendo, ¿estabas consciente de que querías ser artista? No, ¿No? no, yo siendo pequeñita lo que más me gustaba era jugar a ser doctora. Lo mío era la medicina. A mí me encantaba la medicina. Incluso antes de entrar a la danza, lo que quería hacer era gimnasta. Mira eso. ¿Te acuerdas del programa Arcoíris Musical? Claro. Fíjate cómo es la mente, ¿no? Que había un espacio que salía una niña con una canción haciendo gimnasia. Y yo, por el programa, yo repetía los movimientos que ella hacía. Tenía hiperlaxitud además, pero yo no lo sabía. Claro. Hiperlaxitud es mucha Sí. flexibilidad. Nací con eso, ¿no? Yo obviamente no lo sabía y entonces se me daba muy fácil todos esos movimientos. ¿Qué pasa? Cuando mi mamá, yo le digo, mami, quiero hacer gimnasta, cerca de mi casa había una escuela donde te preparaban para entrar a la Escuela Nacional de Gimnasia. Pero cuando fui, no había profesores para mi edad, ya estaba un poquito grande, tenía como 8 años y la gimnasia hay que empezarla Desde muy muy pequeña. pequeñita y aquello no pudo ser. Te podrás imaginar la tristeza de este ser. Además, en esa edad las decisiones son muy fuertes, ¿no? Uno no entiende. Exactamente, no, yo no lograba entender y entonces ahí fue que yo empecé a bailar, porque mi mamá, como para que yo me entretuviera y me quitara un poquito de la cabeza esa sensación, lo que hizo fue ponerme con otras amiguitas que estaban en la escuela también en un grupo de baile Ahí que comenzó había. entonces la pasión por el baile. Ahí. Luego de pasar la escuela, ¿llegas a Luis Alfonso o No, hubo un primero, camino? sí, hubo un Ujú. camino que fue, ya te digo, ese grupo que se llamaba Manojo de Rosas. De Manojo de Rosas paso entonces al Ballet Español de Cuba, a través de una de las profesoras de Manojo de Rosas, que es la que, Con el maestro Baitía. con el maestro Qué Beitia, o bien. sea, que era el director del Ballet Sí, Español, pero no fue directamente mi claro, profesor. claro, claro. Eh, y estuvo un tiempo en el Ballet Español de Cuba y ya con 13 años es que entonces comienzo en los talleres vocacionales del Ballet Luis Alfonso. Mm. Y en el ballet Luis Alfonso no solamente bailabas, también dabas clases. Sí, una vez que ya integramos lo que fue la unidad docente, Ujú. como parte de la preparación para entrar a la compañía, formar parte ya de la compañía del Valerio Alfonso. Una de o sea, la preparación tiene también el ser maestro de los talleres. O sea, las bailarinas de Liz
también son las mismas profesoras de las niñas, de los Qué talleres bien. vocacionales. Entonces, para irte preparando, nos ponían a dar clases, teníamos un grupo, una profesora principal y nosotros hacíamos como de profesora auxiliar para irnos entrenando en ese medio de cómo dar clases, de cómo llevar una docencia y tal. Yo he coincidido varias veces con Liz y también con algunas alumnas, con algunas personas que trabajan con ella y me cuentan que la disciplina en la compañía es muy fuerte. Sí, es férrea, Sí, sí, y lo agradezco inmensamente. Hoy por hoy, una de las cosas que más me celebran es precisamente la disciplina que tengo. Que ojo, mi disciplina no comenzó con Luis Alfonso, mi disciplina realmente comenzó, ya te digo, desde este grupo de claro, Manojo de Rosas, eh, porque tuve profesores que venían, ya te digo, del ballet español y que después formaron parte también del ballet Luis Alfonso. Entonces esa disciplina me la fueron inculcando, pero ya una vez llegar al ballet Luis Alfonso, sí, o sea, todo cambia, todo es mucho más serio, por así claro. decirlo, es más profesional. Y eso es algo que yo agradezco mucho, la disciplina que formaron y que creció en mí a partir del ballet Luis Alfonso. Incluso a mí me resulta simpático porque hay personas que no pueden con esa disciplina mía. Hay personas que dicen, no puede ser tan, pero es que Pero sí. eso es lo que te ha ayudado, Pero claro, exactamente, a eso es alcanzar los... yo creo que sí, hoy por hoy el ballet Luis Alfonso funciona como funciona, es precisamente por esa disciplina que tienen todos los bailarines y todo el equipo de trabajo del ballet Luis No, y Alfonso. como te decía, he conocido personas que ya no están, como en tu caso con el ballet Luis Alfonso, sin embargo, han logrado muchas cosas en su vida porque esa disciplina, porque esa manera de Exactamente, actuar que le inculca Liz se la han llevado a otras esferas del arte o sencillamente de su trabajo. exactamente. Terminando con Liz Alfonso, te vas a otro extremo del planeta, te vas a Japón, ¿verdad? Asia. Sí, exacto. Yo tengo lamentablemente que irme del ballet Luis Alfonso por una lesión. Yo creí que no iba a poder bailar Claro. más. Fue una lesión en la pierna, una ruptura del bíceps femoral. El músculo se desgarró completamente y yo dije, bueno, hasta aquí las clases. Pero bueno, gracias a Dios me recupero, pero ya estaba fuera de la compañía, ya yo había decidido que no. Y entonces me llega esta oportunidad de irme a Japón como profesora y bailarina también. ¿Qué siente una cubana vivir en un país que no tiene nada que ver con nosotros? Mira, Leiber, te cuento que lo primero que yo me pregunté cuando me bajé en el aeropuerto de Narita, que yo miré a todas partes, yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Es un choque brutal. Es un choque brutal porque la idiosincrasia no tiene nada que ver con tu Claro. idiosincrasia. La cultura no tiene nada que ver con tu ¿No te cultura. enamoraste nunca de ningún japonés? No, 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 no. Tenía mucho trabajo también, mucho, mucho trabajo. No, no había tiempo para eso. Además de que yo fui también con la idea, yo no iba a ser profesora de flamenco, Claro. no era la danza, yo no iba a enseñar la danza que yo estaba acostumbrada a hacer. Yo iba a dar clases de salsa, pero no la salsa como se baila aquí, no, no el casino, sino íbamos más bien como salsa lineal, que es un tipo de salsa más comercial. Y importante, la danza del vientre. Y yo la danza del vientre en ese momento ¿La dominabas también? no lo dominaba. O sea, en mi cabeza danza del vientre era lo que hacía Shakira. Claro. Y no es esa solamente, o sea, es muy amplia, es muy grande y entonces había que estudiar mucho, entonces yo no tenía tiempo, tenía muchas clases, tenía que prepararme, tenía que preparar esas clases, porque tenía que haber una forma de motivar a los alumnos. Yo no tenía de alumnos a niños, tenía personas mayores, incluso mucho mayores que yo. Entonces, en esos países, cuando tú vas a una clase y la clase no gusta, los alumnos se van. Dalia, entonces te tocó reinventarte completamente en Japón. Así es. Quiero conocer detalles de tu regreso a Cuba, porque sé que pasaron muchas cosas en ese momento, pero te invito a un cafecito. Qué rico, Cortesía de nuestra productora Ibis, por cierto, ahora está frío ya porque el aire del estudio se siente un poquito fuerte. sí, verdad. Pero bueno, igual, Así un café está. siempre viene Qué bien. rico, qué rico. Mm, ¿Le echaste azúcar? ¿Tiene azúcar ya el tuyo, no? no, el mío no, pero sí está A mí me bien. gusta amargo, ¿sabes? Me da un poquito, solo amargo el café solamente. Bueno, ya decías que regresas a Cuba después de 8 años en Japón.
enfrentándote a cambios muy fuertes. ¿Qué pasó en Cuba? Sé que estuviste por varias compañías. Sí, La de Jorge Pedro, Verdarte, ¿verdad? por verdad, Y sí, estuviste también donde te conocí con Tiempo Sabás, con el sí, con maestro Efraín maestro Efraín Sabás. Sabas, así es. Sí, yo regreso a Cuba y primero estuve en una compañía eh, que se llama Cubasoy. Después vino la pandemia, el tema de la pandemia, yo salía de Cubasoy y entonces entro en Verdarte con Jorge Pedro. Estuve aproximadamente un año y medio más o menos. Y luego entonces es que formo parte de Tiempo Tiempo Sabás. Sábado. ¿Qué tiempo estuviste con Efraín Sabás? Sí, con la compañía de maestro Como Efraín Sabás. 2 años y algo Yo por siento que ahí. tú has vivido muchas vidas en una sola. Sí, yo Me también. asusta, ¿no? 8 años en Japón, el hija Alfonso, vale, en Es fin, que has me han tenido. pasado, sí, me han pasado muchas cosas y eso es algo que le agradezco al universo porque, y Claro. bueno, también va un poco con mi temperamento. Yo no consigo estar quieta en un lugar Volvemos a lo mismo, y la disciplina que has tenido también exacto, te ha sí. llevado a eso. Bueno, ahora quiero caer en el mundo de la actuación, porque a mí me sorprendió, realmente yo te conozco como actriz en Villaperro, ¿sabes? Yo fui a verte y no iba con muchas expectativas. O sea, yo iba a apoyarte porque te quiero, porque sabes que te admiro, pero yo dije, bueno, yo sé que va a ser un esfuerzo y le va a quedar bien, pero no con las expectativas, no iba con muchas expectativas y me quedé impresionado. Porque es una obra de teatro que es muy larga, eres la protagonista, pasas por diferentes momentos y yo me quedé como, yo solamente pude aplaudir, aplaudir, aplaudir y quitar muchas veces bravo Gracias. porque me encantó lo que vi y fui vocero de eso. A mucha gente que me encontré les recomendé la obra y les decía lo mismo, ¿sabes? Y me quedé impresionado, no sabía que nadie podía llegar a ese punto. Ay, ¿Fue lo gracias. primero que hiciste en actuación? No, no fue lo primero que hice en actuación. O sea, lo primero que yo hice fue, que no te lo conté Sí, ahorita, es que en ese periodo que yo salgo del Hija Alfonso, antes de irme a Japón, yo estuve unos meses eh, en casa. Y le dije a mi mamá, bueno, mira, si no puedo ser bailarina, voy a ser actriz. ¿Cómo que vas a ser actriz? Sí, voy a ser actriz. Y recuerdo que fui a ver a Humberto Rodríguez. el maestro Humberto. Sí, Mucha gente le debe su carrera a Humberto porque yo es como el que siembra el exactamente. bichito de la actuación. Ojalá y pueda ver esto porque yo le debo una visita allí al Olga Alonso. Humberto me hizo una prueba y me aceptó en el grupo, pero lamentablemente estuvo muy poquito tiempo ahí. A mí me pasó lo mismo. Yo, esto no lo he contado mucho. Yo estuve en el grupo de Humberto en el Olga Alonso, coincidí con Tommy Delgado. Ah, Era el mira, momento en el que Tommy era como la estrella del grupo y estuve como 6 meses. Muy poco tiempo porque llegó la pandemia. Yo empecé a hacer luego entonces la revista de tarde en casa, me coincidían los horarios de ensayo y entonces tuve que dejarlo. Pero en el Olga Alonso uno no solamente aprende actuación, aprende también de disciplina, aprende de muchas cosas que creo que hoy me han servido para dedicarme a la comunicación. seguro que sí. Es que Humberto es un maestro de maestros, Exacto. realmente. Y entonces, bueno, estuvo muy Ujú. poquito tiempo porque me llegó la oportunidad de Sí, Japón y yo decidí que era el momento de hacerlo. claro. Pero en ese espacio también grabo un teleplay con Yaima Pardo que se llamaba Las Cuatro Estaciones, Estación Invierno, que interpretaba un personaje que hacía Blanca Rosa Blanco, pero bueno, yo lo hacía de Cuando joven, adolescente. claro. Exacto. Y eso fue lo primero que yo hice en televisión. Hice algún otro teleplay más con ella, con Yaima también, pero yo no recuerdo cómo se llama, eh, que trabajaba con Reiniera Hernández. Qué bien, Hacía con de, Rey. sí, pero no me acuerdo, nunca me he acordado de cómo se llamaba ese teleplay. Eso fue lo primero que hice antes de irme a Japón. Entonces, Claro, lo que fueron cosas sí, pequeñas, fueron cosas pequeñas. comparadas con Villaperro, como decía, que es una zona que exige Exactamente, mucho de cualquier actor, exactamente, actriz. exactamente. Qué Entonces bien. ya con Villaperro fue lo primero que hice en teatro. Yo nunca había hecho teatro, o sea, mi relación con el escenario era por la parte de la danza, que, ¿sabes? Que no es lo Conozco, mismo tampoco, no, ¿sabes? a Claro. ver, te ayuda mucho Sí, porque conoces muy bien los claro. espacios, conoces cómo moverte en el escenario, las reglas que hay para poder trabajar sobre un escenario. Y miedo escénico no lo vas a Cero, tener, claro. O no, sea, mira, escénico cero, eso sí. no, y bueno, entonces, eso me ayuda mucho a la hora de poder interpretar.
Villaperro, y a la maestra Sandra les fue también más fácil trabajar conmigo, porque, o sea, sí es la primera vez que hace teatro, pero imagínate, tú nunca has subido a un escenario, y entonces no sabe las entradas y la salida, cómo puede, las puede hacer, sería más engorroso para ella, pero bueno, no fue así. Y compartir escena con Enriquito Bueno. Primero fue con David Rey, Mm, porque la primera función que nosotros hicimos de Villaperra fue con David Rey, pero bueno, David tuvo lamentablemente que dejar la obra ujú, por sí, problemas personales. claro. Y entonces ahí es que entra Enriquito y ¿Eso te lo hacía fue, más fácil o más difícil? mira, hay muchas personas que me Sí, dicen, no, tiene que ser más fácil para ti porque él es tu pareja, tienes al maestro en casa. No, yo trabajar con Enriquito para mí es peor que trabajar con cualquier otro actor. A mí me pone muy nervioso trabajar con Enriquito, muy, 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 es increíble porque Enriquito y yo tenemos mucha confianza, por claro. supuesto, somos pareja, pero yo no sé qué pasa conmigo, que yo tiemblo. Yo tengo que respirar y calmarme porque me pongo muy nerviosa. Una vez que se rompe el hielo, ya, sobre todo en el Claro. teatro, una vez que se rompe el hielo es por ahí para allá y todo fluye bien. Pero sí me pongo muy nerviosa. Lo que pasa es que con Enriquito, igual que con David, ellos me ayudaron mucho, como era mi primera vez, me ayudaron mucho a poder crear el personaje. Mira, llévalo por aquí, por allá. Y por supuesto, Sandra. ¿Cómo conoces a Sandra Enriquito, López. a Enriquito? Bueno, me imagino que es una pregunta que te han hecho muchas personas, porque yo te Mm, conocí a través de él, coincidiendo en algunos eventos, algo así. Ya yo llego a tu vida de alguna manera ya sí, cuando eras parte de qué bueno, por eso. a Nunca te había Enriquito, preguntado eso, por cierto. no, a Enriquito lo conozco en plena pandemia. Y me lo presenta una amiga, sí, sí, una amiga que tenemos en común, él y yo. Enriquito en ese momento estaba solo, hacía un tiempo ya que se había separado de la mamá de su hija, y yo estaba sola también. Y ella fue una especie de, Cupido. sí, como que ella miró así y dijo: "Ay, yo los voy a unir a ellos 2". Y así fue, y hasta el sol de hoy, fue por ahí. Qué bien, y llevan ya muchísimo tiempo, ¿no? 5 años ya. 5 años. Por cierto, es difícil ser la pareja de un actor reconocido, popular, de un galán, que ahora mismo en esta novela se ha besado como con 4 o 5 mujeres diferentes. Mira, ¿Cómo manejas eso? a ver, eso es algo que me preguntan mucho, y que la gente que no está en el medio no logra entender muy Claro, bien. Para empezar, yo a Enriquito lo conocí así. O sea, yo sabía que él era actor y todo lo que conlleva ser actor. Yo estaba en el medio de alguna forma, yo, o sea, por ser artista, yo bailarina. Igual hay veces que un espectáculo, un bailarín y una bailarina tienen que hacer ciertas y determinadas coreografías, quizás un tanto eróticas, interpretativas, y eso también él lo tenía que entender. Entonces, por ese lado, yo lo se entendía comprendía. uno al otro. Sí, yo lo comprendí. ¿Qué pasa? Que había momentos, sobre todo al principio de la relación, que nosotros queríamos tener quizás nuestro momento De de intimidad, claro. intimidad en algún lugar que habíamos ido a comer o estábamos, qué sé yo, compartiendo y queríamos algo más personal y no podíamos tenerlo porque obviamente todo el mundo, una foto, ay, mira el actor, y más en ese tiempo que estaba ya pasando la pandemia, que empezaron a abrir algunos lugares, la gente estaba como que ávida, ¿no? De Claro. relacionarse y tal. Y entonces nos costaba un poco de No, y trabajo. Enriquito es un actor que es muy querido por el Él es pueblo, muy claro, querido, sí, porque hay actores que a lo mejor son famosos, claro. mediáticos, pero no son tan queridos. Enriquito es una persona que la gente quiere mucho porque es muy humilde, es muy buena persona, entonces eso es un plus. Y entonces todo el mundo quiere como darle su cariñito, como digo yo, y a veces nos chocaba un poco, no por nada malo, Sí. sino como que, ay, queremos tener nuestro espacio y no podemos. Eso que te pasaba a ti en aquel momento, me imagino que le esté sucediendo a él ahora con este fenómeno de Cilena en la novela cubana Regreso al Corazón. ¿Es celoso Enriquito Bueno? No, Henry no es ¿No? celoso, no. Es que él, ya te digo, él ya pasó por todo esto y ahora como que me está dejando a mí que también lo viva, porque no podemos dejar de reconocer que es algo muy bonito, que el público te acoja, que el público quiera hacerse fotos, que el público te agradezca el personaje. Entonces él me está dejando un poco que yo viva ese espacio. No, no, para nada, él no es Qué bien. celoso. Aprovecho este momento que es un poco más personal.
para preguntarte de tu familia. Conozco a tu papá porque alguna vez coincidimos en un evento y él se disfruta mucho tu éxito. Sí, Yo creo que es tu fan número uno sí, y sé que es una persona maravillosa. Bueno, lo tienes cerca, pero en el caso sí. de tu mamá, no vive en Cuba No, ya no. hace algún tiempo. ¿Cómo manejas esa distancia? Porque he visto algunas publicaciones tuyas, como de añoranza. Sí, mi mamá está en Estados Unidos ahora mismo. ¿Y qué te puedo decir? Es difícil. Es muy difícil la distancia. Yo creo que mamá siempre hace falta. Mamá, mamá es mamá. A mí me cuesta trabajo hablar de esto. Y nada, la extraño mucho, independientemente de que nosotros todo el tiempo estamos comunicándonos, todo, todo, hablamos todo, cómo te fue el día, qué has hecho, qué comiste, a dónde fuiste, qué trabajo, ¿sabes? Todo. Pero esa cercanía, el abrazo de tu madre, el olor, yo necesito el olor de mi mamá, el saber que está ahí apoyando. Igual le agradezco mucho todo lo que está haciendo ahora mismo por la familia, por nosotros, pero sí, la extraño infinitamente. Hay muchas veces que hay eventos, que hay proyectos que ¿Te gustaría que quisiera que estuviera aquí estuvieras. disfrutando el éxito tuyo? Exacto. Claro. Mira, eso me pasó también en Japón. En Japón yo tuve 2 competencias, de danza del vientre, donde, obtuve primer lugar en las 2 competencias en categoría solista profesional. Y fue algo que yo lo tengo marcado porque me hubiera encantado tener a mis padres en ese momento, porque siempre, siempre estuvieron al lado mío en todos mis proyectos, en todos los triunfos que pude tener a lo largo de mi carrera. Y ese fue un momento en que estaba muy sola y Distante, por cierto. muy lejos, Muy estaba del lejos. otro lado del mundo. Claro. Por cierto, ser madre es algo que, un proyecto que tienes ahí, va a demorar un poco. Esa parte, ¿cómo la estás viviendo? Porque sé que, bueno, Enriquito ya tiene una niña Una que niña. lamentablemente tampoco vive en Cuba y que yo sé que él, un poco que eso, por supuesto, cualquier padre le duele un poco y me imagino que quiera volver a ser papá y tú, bueno, Sí, todavía no has tenido bebé. exacto. Hay actrices, por ejemplo, que no se lo plantean, otras que sí. Estás en un momento ahora mismo de tu carrera maravilloso. Me imagino que no sea algo que tengas planificado ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo no, de inmediato no. Pero sí, por supuesto que sí quiero ser madre. Es algo que no te voy a negar que me preocupa, porque mucha gente cree que yo tengo veintitantos años y tengo 34 realmente. No tienes que decirlo. No, pero a mí no me importa, yo muy feliz con mis 34. Lo que pasa es que, o sea, por eso te tengo que decir para que entiendan el por qué me preocupa. O sea, ya es una edad que uno tiene que ir pensando eh, qué vas a hacer. ¿Vas a tener hijos o no vas a tener hijos? Y, por ejemplo, si yo me hubiera dedicado solamente a la danza, yo diría, bueno, sí, ya es momento Claro, ya porque he bailado todo lo que he querido bailar. Pero es que hace un par de años solamente decido que voy a empezar una carrera como actriz y una carrera que ahora mismo me está demandando mucho tiempo. mucho tiempo, preparación, trabajo y no creo que no es ahora mismo el momento de tener un bebé porque se paralizaría todo. Yo respeto muchísimo a, a estas madres que son actrices que han decidido tener a su bebé, incluso en medio de su carrera, quizás su carrera ha estado floreciendo en ese momento y han decidido tenerlo, las respeto muchísimo, pero en mi caso yo prefiero hacer algunas cosas antes de decir, bueno, ahora sí voy a tener a mi bebé, me voy a dedicar por completo a un periodo de tiempo a, a estar con mi bebé, a darle todo lo que necesita en ese momento, para entonces después, poco a poco, volver a insertarme en el mundo de, ¿sabes? En los medios y Claro, seguir con la carrera. Pero sí va a ser un tiempo en que, o sea, lamentablemente no. Va a ser un tiempo en el que voy a tener que parar porque el bebé y yo lo necesito. claro. Entonces, ahora mismo no creo que sea el momento para hacerlo. Pero va a venir porque está en uno de los proyectos que tengo de mi vida, está ser madre, si Dios quiere. Qué bonito, qué bonito. Hablamos de que prácticamente no tienes tiempo porque estás en un momento ahora mismo muy especial de tu carrera como actriz. Sé que ya hiciste cine,
Hablamos ya del teatro. Me gustaría que me contaras un poquito de esa experiencia con el cine. Sé que también estás en una nueva novela que se va a empezar a grabar o ya se está grabando con Fiallo, ¿verdad? Sí. Y de un proyecto para redes sociales que está saliendo también por uno de los canales de YouTube, donde la dinámica es muy bonita. Me encanta. Sobre esos proyectos me gustaría conocer un poquito ya casi en los minutos finales de esta entrevista tan especial para mí. Bueno, nada, la experiencia que he tenido con el cine ha sido personajitos muy pequeños, personajes pequeños, pero, pero ha sido una experiencia muy linda. Con con Rolly Peña, en la película que debe estar ya en postproducción Nora. Y la otra película es la de Stevenson, Sí, que pude compartir con Jorgito Martínez, qué también bien. una cosita muy Sí. pequeña, pero ha sido la primera oportunidad que me han dado para enfrentarme a lo que es el cine como medio audiovisual. Además, cualquier personaje en una película es importante, por más Exactamente. pequeño que pueda ser. Eso es lo primero que, bueno, que he tenido la oportunidad de hacer. En cuanto a la telenovela Don Diario, se llama Mujeres de Café, creo que ya han visto algunas cositas por las redes sociales, ya han ido saliendo. Y es un personaje que te adelanto que no tiene nada que ver con Silene, absolutamente nada que ver con Silene. Eh, bueno, de hecho, el pelo corto va un poco porque yo quería romper también con Con esa la imagen imagen de Selene, claro. de Silene y, y es un personaje que va a estar complicado. No te puedo adelantar nada porque si no, Fiallo me mata. Entonces, lo único que te puedo decir es que va a ser bastante un personaje polémico y que me van a odiar. Me van a odiar. Mm. Eh, no porque sea un personaje negativo, pero me van a odiar. Sé que me van a odiar. Bueno, hay que esperar entonces, falta todavía un poquito para Falta, poder sí, verte falta. en Van, pantalla. Ya sé que estás también en las redes sociales con Enriquito Bueno, un proyecto. ¿Solamente entrevistan parejas? sí, o sea, Mm. es un programa que se llama Sin Anestesia, que sale por Show Latino TV, por el canal de Show Latino TV, en YouTube y Facebook. Y la dinámica del programa es precisamente esa, entrevistas a parejas. Estamos pensando también en algún momento invitar a ex, o sea, Qué alguien que bien. hayan sido pareja en algún momento, que estén dispuestos, Eso va a por poner más supuesto. caliente el Sí, asunto. exactamente, estamos pensando en eso, y no es el típico, o sea, mucha gente dice: "No, es un podcast", pero no tiene el corte de Claro. podcast como tal, es un programa que sale en vivo, y que tiene diferentes dinámicas, no es solamente sentarnos a conversar y hacer, la típica entrevista de: "Cuéntame tu vida", Claro. no, son preguntas, Picantes. sí, 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 que van ahí a tocar la llaga, porque lo que nos interesa es precisamente que las parejas cuenten sus anécdotas y sus cosas y cómo ven la vida, qué les recomiendan a la juventud de hoy en día para poder llevar una pareja duradera, qué creen de las nuevas tendencias que hay para llevar una pareja, esas cosas. Y nada, nos estamos divirtiendo Y muchísimo. además un reto nuevo para ti, porque Sí, yo es nunca una había experiencia hecho eso. diferente, claro. Te confieso que el primer programa yo estaba tan nerviosa, Lady. Estaba muy, muy, muy nerviosa. Porque decía: "¿Cómo voy a hacer esto?". Enriquito tiene mucha cancha, porque Enriquito lleva muchos años haciendo Espectáculo, claro. espectáculos y conducción. Entonces, él sabe, además de que las personas que estaba invitando, o sea, como conoce a tanta gente, él prácticamente conoce a todo el Claro. mundo. Yo no tanto así. Entonces, muy nerviosa de eso, ¿cómo voy a hacerlo? Pero bueno, todo ha ido fluyendo muy bien. El programa está gustando muchísimo y nada, estamos ahí creciendo, que eso es lo importante. Qué bueno, me gusta. Mira, tenemos otra dinámica en el espacio. Aquí esta taza no tiene café, no tiene refresco, tiene algunas preguntas, son muchos papelitos, Ay, Dios. pero solo puedes coger 5, por supuesto, de uno en uno. Ok, Son preguntas muy fáciles, muy rápido todo, no es nada ok, difícil, no te asustes. ok, ok. Ay, Dios. Ujú. ¿Blanco o negro? Creo que es evidente. Tiene que ver con el... ¿No? No. Eso depende. A ver, se puede interpretar de Normalmente, muchas maneras. sí, normalmente blanco, Sí. pero tengo mis días de negro. Como hoy, por ejemplo. Como hoy. Sí, es como alguien alguna vez me preguntó, porque no suelo vestirme así. Normalmente ando más como en tacones,
eh, cuando me ven en Sí. botas, esta onda media rockera así, me dicen, ¿qué te pasa? Y yo tengo mis días. Hippie, el día Sí, hippie. sí, sí, yo tengo mis días, Pero es bueno sí, reinventarse y no siempre tener una... pero normalmente blanco. El color blanco, ¿sabes? Claro, me ayuda mucho a mí en lo personal. Qué bien. Bueno, seguimos. Quedan 4 más. No son difíciles a veces, son preguntas. Sí, Pero bueno, nos ayuda a conocer un poquito más un de ti. poquito. Bailar o actuar. Uy, Difícil, ¿verdad? sí. Ahora mismo actuar. Es que creo que ya esa parte de bailar, como decías, la viviste con creces, Exacto. tuviste la suerte Y fue de... muy intensa. Sí, O sea, siempre digo que no voy a dejar de ser bailarina. Es mi primera carrera y lo voy a tener y es una herramienta que voy a tener siempre de mi lado. Pero ahora mismo, actuar. mm. Ahora mismo actuar. Además, como decíamos, por diferentes compañías y cada una con un estilo distinto. Sí, exacto. Claro. Nada que ver. Exactamente. Vamos a ver. Día o noche. Es como el blanco o el negro. Depende. Normalmente día, porque soy una persona que no puede estar quieta. Tengo que ¿Duermes estar mucho? haciendo cosas. ¿Duermes mucho? No, Sí. duermo mucho cuando estoy muy cansada. Cuando mi cuerpo dice, a mí, ya, tienes que descansar. O quizás hay veces que, sabes, como todo ser humano, uno tiene sus días de no tengo deseos de hacer nada. Y, no sé, me la paso en el cuarto viendo series y no me molesten. Estoy Eso aquí en también mi es espacio. necesario. Eso es necesario Estoy y en mi no es perder espacio. el tiempo, al contrario. Exacto. Estoy en mi espacio, no me molesten, pero no suelo dormir mucho. Y cuando Dali está centrada, Enriquita me dice, no, tienes que fluir. Yo le digo, no me digas más que fluir. A mí esa palabra como que a veces sí, a veces no. Yo tengo mi día organizado, yo me levanto muy temprano, voy al gimnasio, regreso, me pongo a estudiar o voy a hacer algún trabajo que tenga que hacer. ¿Sabes? Me mantengo el día muy activa, me gusta aprovechar el día, no perder el tiempo. Entonces, normalmente el día, pero hay veces que la noche se pone muy buena Y vale la pena y no entonces. se duerme. Entonces, vale la pena. Por eso le digo, tengo mis Depende, días. Sí, depende, sí, depende. sí, sí. No quedan más preguntas, pero solo tienes opción de 2. Una, por supuesto, primero y la Ok, final. a ver. Ay, Dios. Tacones o, ¿me ayudas a leer aquí? O tenis. O tenis, tacones. Blanca Rosa Blanco a mí me enseñó desde que grabé aquel teleplay que no se puede perder el glamour. Pero bueno, tengo mis días Sí, sí, en sí, sí. botas. Pero Pero sí, por lo general tacones. tacones. Tacones, por lo general tacones. Tiene que ser que ya te diga, tenga que hacer muchas cosas en el día. Igual, yo no voy a ir a un agromercado en tacones. O, no sé, hay lugares que no se prestan para ir en tacones. Pero normalmente me vas a ver en actividades, en programas de televisión, siempre en tacones. Qué bien. Tacones, sí, 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 Queda otra pregunta para ti, aunque hay muchísimas todavía ahí. sí. Ay, Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? Dice que Enrique es bueno o Alejandro Cuervo. Obvio, ¿no? Es obvio. Mejor un bueno conocido que un cuerpo por conocer, créeme. Es obvio. Enriquito bueno, por supuesto. Bueno, después de estas Ah, preguntas, espérate, Ale, no es por nada, ¿eh? sí, sí. Normal, A normal. ver, él lo va a entender Yo espero, perfectamente. claro. Bueno, pues seguimos en Alma HS y a mí me encanta lo que estoy viendo. Ya me... Tú eres como yo que va al gimnasio para poder comer el producto. Sí, totalmente. Los dulces, los Todo. salados, todo. Todo, yo me como todo. Y el enorme. Son pocos. Eso es una cosa que no se puede negar. Incluso también mucho frío, el helado, el dulce. Hay una cosita. Vamos a ver. A ver, esto es cortesía de la brújula que está aquí en el pabellón Cuba, exactamente por la parte de que uno viene. Además de estas ofertas, hay también cerveza diferenciada, de un buen precio y música en vivo. Así que para compartir entre amigos es ideal, ¿no? Sobre todo por los precios que son muy económicos. Oye, no, ha sido un placer tenerte en el podcast, compartir contigo estos minutos, conocer un poco más de ti desde el punto de vista personal, profesional, y te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de entrevistarte y de tenerte en nuestro podcast Alma HS. Éxitos
Muchísimas Te gracias quiero a ti mucho, y a ¿sabes? todo tu equipo por invitarme. No, el También placer te es quiero mío. mucho. El abrazo para Enriquito, Ok, que tendríamos que dedicarle un programa al maestro Juventud. sí. Ella tiene ya mucha experiencia y la edad también, ¿no? Nos vamos a estar por eso. Gracias, Ale, te quiero mucho. Bueno.